6 al 7, amén. Génesis capítulo 4, desde el versículo 6 al 7, amén. Quiero compartir esta palabra con ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Le pedí a mi esposa que diera esa introducción a lo que es el tema de la familia, amén, porque es muy importante que nosotros estemos enfocados en lo que es el lema para este año, amén. El año pasado fue generaciones, este año es la familia, amén. Y sobre eso yo iba a predicar esta mañana, amén, hasta que el Señor puso algo distinto en mi corazón, y por eso que le pedí a ella que diera una introducción para que nosotros tengamos eso en mente. Pero ahora quiero entrar a la profundidad de las Escrituras, amén. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 1, desde el versículo 6 al 7, amén. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 4, perdóneme. Génesis capítulo 4, desde el versículo 6 al 7. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Todos juntos: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Todos juntos, por favor: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Es el primer domingo del año, Señor, y es un privilegio poder pasarlo aquí en tu presencia. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor en este día consagrado a nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Pero ahora, Señor, también queremos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. El 2025 ha pasado, nos has dado palabra, lecciones, guianza, y necesitamos algo nuevo para este año, Padre. Y mi corazón se abre delante de ti, Señor, para que tú me hables. Dígale al Señor: háblame a través de tu palabra, ministrame a través de tu palabra, fortaléceme a través de tu palabra y cámbiame a través de tu palabra. Esto lo pedimos en esta mañana en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, y el pueblo del Señor dice: amén, amén, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amados hermanos? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. La historia de Caín y Abel es una historia muy conocida y la vamos a leer, amén. Se encuentra en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 5, amén. Pero quiero darle un corto resumen. Caín esencialmente se enoja con Dios porque Dios no acepta su ofrenda, pero sí acepta la ofrenda de Abel. Amén. Quiero que leamos desde el versículo 13 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Está hablando de lo que nosotros le ofrecemos al Señor. Hay un hombre que vino con una ofrenda que le agradó a Dios, y hay otro que vino con una ofrenda que no le agradó a Dios. Amén. Versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Entonces tenemos el escenario. La Biblia no explica explícitamente por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada. Amén. Pero si vamos al libro de Hebreos, la palabra sí dice que por la fe de Abel, él ofreció más grande ofrenda que Caín. Amén. Entonces podemos conocer o determinar que hay algo en el corazón del hombre, algo en el corazón de Caín, amén, que hizo que Dios no aceptara su ofrenda. Entonces continuamos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esto nos da a entender, amén, que aunque la Biblia no es explícita en la razón por la cual una ofrenda fue acepta y la otra no, ambos, Caín como Abel, entendieron lo que Dios esperaba de ellos. Amén. Ellos conocían lo que era la perfecta y santa voluntad de Dios para sus vidas. Abel cumplió, Caín no cumplió. Amén. Entonces me quiero enfocar en esta mañana en el versículo 7. Y quiero que lo leamos muy cuidadosamente, porque la palabra dice:
si bien hicieres, no serás enaltecido. La palabra es clara. Los que hacen el bien, los que buscan la voluntad de Dios, los que lo obedecen al Señor, no serán avergonzados. La bendición del Señor está sobre ellos. Y si empezamos a leer las Escrituras, la bendición de Dios está sobre ellos y sus generaciones, para los que lo obedecen, para los que le aman. Amén. Y la maldición de Dios está sobre los que desobedecen, para ellos y sus generaciones. Por eso es tan importante ser obediente delante de Dios, porque nuestra familia es afectada por sus decisiones. Amén. Continuamos, mire lo que dice la palabra. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, el primer punto en esta mañana, y vamos a hablar del pecado. Vamos a hablar de un tema muchas veces delicado. Hace unos años atrás hubieron 3 personas que me vinieron en una semanita seguida diciendo: pastor, su palabra es demasiado dura para nosotros. ¿Por qué predica siempre del pecado? Porque nosotros somos una iglesia que predica de todo. Amén. Amén. A las personas les guste o no les guste, nosotros predicamos lo que está en la palabra del Señor. Amén. Y si usted no sabe qué es lo que es el pecado y que está viviendo la vida pecaminosa, nunca se va a arrepentir. Amén. No vamos a arreglarlo delante del Señor, y la palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros predicamos la santidad. No solamente el amor y la gracia de Dios, como muchos les encanta predicar y oír, que fue precisamente lo que me pidieron. Dijeron: pastor, hable de la gracia, hable del amor. Y nosotros hablamos de todo, amén. Pero también hay un momento donde tenemos que ir a lo serio, a lo profundo, a lo que es el pecado. Amén. Amén. Entonces, el Señor siempre nos va a hablar directamente cuando nosotros estamos equivocados. Amén. Cuando nosotros estamos en pecado. Cuando nosotros estamos en un lugar, en una posición, hemos tomado decisiones que no deberíamos tomar. ¿Cuántas veces usted ha respondido a una persona de una manera quizás equivocada e inmediatamente Dios redarguye su corazón? Usted toma una decisión quizás equivocada e inmediatamente siente algo en el corazón que eso no estuvo bien. Amén. Que eso no estuvo bien. Que quizás la respuesta, que quizás no asistió a un culto, que quizás hizo algo, pero Dios redarguyó su corazón. Amén. Ahora, Dios siempre lo va a hablar. Dios le dice a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué tienes el rostro abatido? ¿Por qué estás demostrando estas emociones? ¿Por qué? Ahora, déjame hacerle una pregunta. ¿Sabía Dios por qué? Dios le hace esa pregunta a Caín por la misma razón que Dios le pregunta a Adán: ¿por qué te has escondido? Dios sabía que Adán había pecado. Dios sabía que Adán se había escondido del rostro del Señor, porque lo primero que hacemos cuando pecamos es nos escondemos del rostro del Señor, nos apartamos de la iglesia aún, nos apartamos de todo lo que es la presencia del Señor. Dios le hace la pregunta a cada uno de nosotros para que nosotros reflexionemos, para que nosotros analicemos la situación, no porque Él lo sabe, no porque Él que quiere que tú le digas, sino para que tú puedas reflejar de dónde has caído, en la posición en la cual tú estás. Para Adán estaba desnudo, escondido de la presencia del Señor. ¿Por qué estás escondido de Dios? Calebcito el día de ayer se portó mal, poquitito, de vez en cuando. Amén. ¿Qué hizo Caleb cuando se portó mal y el papá se enojó? Corrió a la abuela. Porque cuando nosotros hacemos mal, lo primero que hacemos es correr. No queremos recibir, amén, el castigo, la recompensa de nuestro comportamiento. Y eso fue lo que hizo mi hijo, y eso es como nosotros actuamos. Ahora, el que ha pecado en este momento es Caín. Amén. Y en este momento la palabra del Señor no señala el pecado, simplemente le dice: ¿por qué estás así? Él no le dice: tú eres un pobre pecador, te vas a ir al infierno. No, no, no. Lo primero que hace el Señor, y esta es la gracia, y esta es la misericordia del Señor. Amén. Amén. Que antes de señalarlo, antes de condenarlo, antes del juicio hay misericordia. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 13. Y Dios le dice: amén, ¿por qué estás así? Medita, ¿qué ha pasado? ¿Qué situación ha sucedido en esta hora? Medita, ¿por qué no acepté tu ofrenda? Medita, ¿por qué acepté la ofrenda de tu hermano pero no la tuya? Medita, ¿por qué hay un trato distinto?
¿Qué está pasando en tu corazón, amado hermano? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando que Dios está exaltando a uno, pero a ti no te está tomando en cuenta? Amén. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces Él le da un momento en ese instante para llevar a Caín a poder meditar en su situación y a poder llegar al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Hace unas semanas atrás nosotros hablamos de arrepentimiento. Amén. Y habían 4 pasos para el verdadero arrepentimiento. ¿Alguien se acuerda de los 4 pasos? Ya ha pasado un año, ya sé, pero pienso que nos vamos a acordar. Amén. Número 1, ¿cuál es el primer paso para el arrepentimiento genuino? Reconocer. Va a haber un reconocimiento. Amén. Va a haber un remordimiento. Amén. Va a haber un sentido de conciencia de culpabilidad. Amén. Nosotros vamos a sentir algo en el corazón. Va a haber un dolor por el pecado. Nosotros vamos a reconocer que hemos fallado a Dios y vamos a reconocer que estamos mal. Va a haber un dolor. Amén. Recuerden que hablamos de Judas. Y Judas, la palabra del Señor dice que sintió un remordimiento. Pero el remordimiento no lo llevó a cambiar su actitud, no lo llevó a cambiar quién él era. Siguió siendo un traidor y así murió. Amén. Entonces el primer punto es el remordimiento, un sentimiento de culpabilidad. Número 2, ¿contra quién hemos pecado? Contra Dios. Entonces, ¿de quién nosotros necesitamos perdón? De Dios. Y misericordia. Entonces, cuando nosotros sabemos si hay un arrepentimiento genuino, nosotros nos aferramos a la misericordia de Dios. Primero, el arrepentimiento, tiene que haber un dolor en el corazón, porque hemos pecado contra Dios, y nos aferramos a la misericordia de Dios, porque Él es el único que nos puede perdonar. Él es el único que nos puede limpiar. Él es el único que puede hacer algo por nosotros. Amén. La misericordia de Dios. Y también la palabra es muy clara que Él perdona pecados. Amén. Nos aferramos a la misericordia de Dios. ¿Cuál era el tercer punto? Tiene que haber un cambio de actitud. No estamos hablando simplemente de acción, sino un cambio de actitud, de nuestro pensamiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. La palabra dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir. Amén. Aquí tiene que haber un cambio de cómo nosotros vemos el pecado. Cuando antes disfrutábamos la droga, el alcohol, la fornicación, lo que sea, ahora nosotros lo miramos con rechazo, lo odiamos. Cuando antes nosotros disfrutábamos lo que desagrada a Dios, ahora nosotros detestamos lo que desagrada a Dios. Amén. Hay un cambio en nuestro corazón, en nuestra manera de percibir las cosas. El mundo, amado hermano, ama el pecado. Y nosotros éramos parte del mundo. Amén. Yo me convertí cuando tenía 26 años de edad, que significa que antes de eso yo era un pobre pecador y sigo siendo un pobre pecador. Pero ahora soy limpiado, santificado por la sangre de Cristo. Amén. Cuando antes yo disfrutaba el pecado, ahora yo lo detesto y yo le pido a Dios que me cambie, que lo saque, que lo arranque de mi corazón. Amén. Entonces tiene que haber un cambio de actitud. Amén. Vamos a alabar al Señor. Y número 4, tiene que producir una búsqueda de la santidad. Amén. Ese es un esfuerzo de poder santificarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios está haciendo en ese momento de la historia, amén. Y no vamos a leer muchos textos más, amén. Lo que Dios está haciendo cuando Él confronta a Caín, Él está diciendo, tienes que tú analizar tu posición, dónde tú estás parado y tienes que arrepentirte. Amén. Hemos tenido unas batallas muy difíciles, amén. Han sucedido ciertas cosas donde yo me encuentro pensando, amén, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Me han hecho un mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la próxima palabra? ¿Cuál va a ser mi reacción? Porque una persona ha reaccionado mal contra mí. Amén. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder yo? Porque el pecado está a las puertas. Si yo respondo mal, si yo llevo la justicia por mis propias manos, amén, nosotros no somos justos. Vamos a cometer errores. Vamos a caer. Amén. Pero si yo permito que la justicia quede en la mano de Dios, amén. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros en algún momento es que nosotros nos analicemos. Que nosotros esperemos por un momento, miremos dentro de nuestro corazón
nuestros sentimientos para ver si ellos están perfectos delante de Dios. Y ahí usted va a encontrar, cuando usted está analizando su vida, usted va a encontrar que sus emociones en muchas ocasiones no están de acuerdo con Dios. Amén. ¿Cuántos han leído la palabra sin querer leerla? Su cuerpo le dice: no quiero estar aquí en la iglesia. ¿Cuántos han venido a la iglesia sin querer estar aquí? Yo levanto mi mano. Amén. Entonces sus emociones están yendo contra la voluntad de Dios. Sin embargo, porque nosotros no somos pequeños niños, nosotros somos grandes, somos hombres, somos mujeres, somos adultos, nosotros podemos controlar nuestras emociones. Amén. Nosotros, la palabra del Señor dice que las tenemos que llevar cautivas. Vaya conmigo rápidamente a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Mira lo que le voy a leer. Desde el versículo 13 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 10 versículo 13 en adelante dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta es la parte que quiero que se enfoque, que me encanta, porque dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo nuestros pensamientos, llevando cautivo nuestras emociones. Eso significa que nosotros tenemos que esclavizarlas, nosotros tenemos que señorear sobre ellas, y no que nosotros seamos esclavos a nuestras emociones o seamos esclavos a nuestros pensamientos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Regresando al texto donde habíamos empezado, en el libro de Génesis, capítulos 4, versículo 7, ¿eh? Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. La palabra que utiliza el escritor acá en el hebreo es una palabra que describe, amén, cuando una bestia, cuando un león está esperando, amén, el momento perfecto para atacar y tomar a su presa. Esa es la palabra cuando está diciendo: el pecado está a las puertas. El pecado está ahí esperando. Es una personificación del pecado, le da una característica humana, pero de alguien que está esperando ahí en la esquina de la oscuridad, esperando la oportunidad para poder atacar y para poder controlar. Esa es la manera que la palabra describe el pecado en este momento. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que reconocer que el pecado siempre está a las puertas. Amén. Que solo un error, una decisión, una mirada, una palabra, nosotros podemos caer en tentación, caer en el pecado. Recordando, la tentación no es pecado. Cuando nosotros accionamos la tentación es cuando nosotros entramos en el pecado. Entonces, esta descripción del pecado es impactante. El texto caracteriza el pecado como un animal que va a despedazar, deshacer a su víctima. Está esperando el momento para lanzarse contra Caín. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta esperándote. Ahora quiero que recuerde que el pecado es persistente, siempre está presente. Amén. El pecado siempre está presente, esperando una oportunidad para poder tomar el control de tu vida. Amén. Para poder tomar el control, escucha bien, el control de tu vida. Yo cuando no estaba en el mundo, yo mentía, pero por todo. Cada palabra que salía de mi boca era una mentira, era un engaño. Amén. Eso es verdad, mi mamá está en shock, sí, yo era muy mentiroso. Y era muy grosero, decía muchos garabatos, muchas malas palabras. Amén. Empezó con una mentira blanca, amén, quizás para protegerme, para no pasar pena, para no pasar vergüenza. Después se volvió un hábito, y después yo literalmente mentía sobre todo. Amén. Lo mismo con las groserías. Empezó con una palabra no tan fuerte, amén, pero terminó siendo que yo cada segunda palabra era típico chileno. Como dicen, amén, estábamos hablando con los hermanos cómo nos habla el chileno, amén. Hablamos mal muchas veces. Aquí en Australia, el australiano es lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. ¿Amén?
Empecé a hablar de una manera muy fea. Y es así como el pecado empieza a apoderarse de las personas. Empieza en algo pequeño y poco a poco empieza a tomar el control. Hasta el momento donde tú no te das cuenta, pero Él te está controlando a ti. Amén. El joven empezó viendo una pornografía y de eso lo llevó a la fornicación. Y eso lo llevó a hacer fornicar y cometer muchos delitos. Y después, por eso, la joven entró al aborto. Y el pecado va cada vez más en aumento hasta que muere un ser inocente. Amén. Entonces el pecado no necesita una puerta grande. Los más grandes pecadores en el mundo, los más grandes personas que han cometido atrocidades, no empezaron matando un montón de gente, empezaron con algo pequeño que empezó a entrar en sus vidas y empezó a controlarlos. Amén. Así es el pecado. Amén. Y yo no estoy hablando de pecados grandes, amén, porque usted los conoce. Amén. Estoy hablando de cosas que afectan el corazón. Estoy hablando de la manera que usted reacciona. Estoy hablando de la envidia. ¿Sabe cuál era el pecado de Caín que lo llevó a matar a su hermano Abel? La envidia. Quiero que lea este texto conmigo. Versículo 8 dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio en la historia de la humanidad. Amén. Amados hermanos, cuando estamos hablando de esto, hablamos de cosas y son temas súper serios. Y yo siento que Dios en este año quiere santificarnos, quiere purificarnos. Pero para eso Él necesita que usted se escudriñe a sí mismo, analice su actuar, su vivir, sus decisiones, sus pensamientos, su corazón, sus palabras. Analice. Por eso la palabra dice velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la primera parte? No es la oración. No estoy diciendo que la oración no es importante, por favor no escuche lo que yo no estoy diciendo. Pero la palabra dice velar. Eso significa analicémonos a nosotros mismos lo que está a nuestro alrededor para poder reconocer cuando hay algo que está mal. Y en esa dirección vamos a orar para que no entremos en tentación. Al joven le gusta mirar cosas que no debería. Analícese. Padre, ayúdame, saca esto de mí. Y ahí está la oración. ¿Amén? Nosotros alabar al Señor. Entonces, el pecado es persistente. El pecado no necesita una gran apertura, necesita que le abran la puerta, una puerta pequeña. Él está a la puerta. Y escuche bien esto: el pecado está en el exterior. Amén. Él no ha entrado todavía. Él está a la puerta esperando que tú le abras la puerta. Tú tomas la decisión. Mire lo que dice el versículo 7. Dice: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será salvo. El pecado está preparado para atacarte y el pecado te desea. ¿Cuáles son los tres enemigos del hombre? Amén. La carne, el diablo y el mundo. Con la carne tenemos que vivir día tras día. Y esta carne es pecaminosa. Cuando nosotros nos analizamos, y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que nos analicemos, amados hermanos, que escudriñemos nuestro actuar, nuestro vivir. Porque va a encontrar usted dentro de usted, mientras más se acerca a Dios, más el Señor le abre las actitudes del corazón que no le agradan. Amén. Nosotros vivimos con esta carne, pero la palabra quiere que nos santifiquemos cada día más. ¿Cuál es el otro enemigo? El diablo. El diablo se va a levantar para matar, para robar, para destruir. Punto. Amén. Él no tiene ningún otro objetivo en esta tierra sino de condenarlos, de llevarlos junto a él al infierno. Apocalipsis capítulo 20, 21 habla de cómo él va a ser lanzado al lago de fuego junto con sus seguidores. Hablando de la mentira, en ese texto también menciona a los mentirosos. Entonces no hay pequeña mentira, mentiras blancas. No, van a ser lanzados al fuego, al lago. Amén. El otro enemigo es el mundo. Nosotros podemos analizar, y anoche estaba viendo un video sobre las creencias políticas de los partidos políticos. Amén. Es muy interesante si usted ve el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Amén. Estaban haciendo entrevistas con
Hillary Clinton, entrevistas con Joe Biden, amén, que fue el expresidente de los Estados Unidos de hace 10, 15, 20 años atrás, y donde ellos están parados sobre ciertas situaciones, por ejemplo el matrimonio homosexual, y ellos estaban diciendo, no, es que el matrimonio es para el hombre y para la mujer, de eso no hay argumento. Este es el partido izquierdista de los Estados Unidos, amén, y por eso que a los que están en contra del homosexualismo y el matrimonio gay son ultra derecha el día de hoy, amén. Pero estoy hablando del cambio de la moralidad del hombre, del mundo, que muy rápidamente vemos hasta estos partidos que ahora son de izquierda, extrema izquierda, que tenían una moralidad bastante buena. Amén. Si nosotros lo vemos 20, 30, 40 años atrás, las leyes sobre el aborto eran muy restrictivas porque la gente podía reconocer que está mal matar a un niño. El día de hoy en Australia, amén, en South Australia, ¿sí? En el sur de Australia, Adelaide, nacieron unos 17 bebés el año pasado vivos después del aborto. ¿Y saben lo que hicimos con ellos? Los dejamos en la mesa hasta que se murieron. Amados, niños vivos. El aborto no le funcionó, salieron y los dejamos ahí. Es que la moralidad del hombre está cambiando. El mundo está cambiando. Si nosotros nos informamos a través del mundo, consumimos lo que es del mundo, nosotros vamos a consumir basura que está controlada completamente por el enemigo. Entonces el mundo se vuelve nuestro enemigo. Por eso que la palabra dice, las escrituras dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso que nosotros somos llamados a santificarnos, a apartarnos del mundo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces nuestros enemigos, el mundo, la carne, el diablo. Pero en todo esto hay algo maravilloso que dice la Escritura, porque dice, versículo 7, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. Tú tomarás la decisión. El endemoniado Gadareno, ¿cuántos demonios tenía? Una legión. Tenía una legión de demonios. Pero cuando Jesucristo llegó a esa isla y Jesucristo salió de la barca y Jesucristo estaba caminando por esas tierras, ¿qué hizo este hombre completamente endemoniado? Corrió a los pies de Cristo. Estaba conversando con un joven hace unos días y él me decía, es que pastor, yo entiendo que la gente está endemoniada, yo entiendo que la gente está influenciada por Satanás, pero pastor, yo tengo la convicción de que cada uno puede tomar una decisión. ¿Usted conoce gente buenas que no son cristianos? Sí, por supuesto. Porque cada uno podemos tomar una decisión. Tenemos una conciencia que fue dada por Dios para poder a nosotros guiarnos de lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros le desobedecemos a la conciencia, se endurece. Amén. Se endurece el corazón. Amén. Y por eso que ya no queda amor en nuestros corazones. Amén. Entonces, amados hermanos, mira lo que dice la palabra. Dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás sobre él. Hay una versión que dice esto, mira lo que dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces entramos a uno de los últimos puntos en esta mañana, el tema, el concepto de la esclavitud. Lo que te controla es tu amo. Tú eres esclavo de lo que te controla. El que es alcohólico está siendo esclavizado por el alcohol. El que es drogadicto está siendo esclavizado por las drogas. El que está adicto al sexo está siendo esclavizado por ese tema, por la lascivia. Es que es adicto a un montón de distintas cosas, llega a ser un esclavo del pecado, porque todas estas cosas son pecaminosas. Amén. Entonces, la palabra dice, tú puedes ser esclavo del pecado, tú puedes permitir que el pecado te controle, o tú puedes enseñarte sobre él. Tú puedes tomar tus propias decisiones. Tú puedes decirle que no. Tú puedes pararte firme.
Entonces alaban al Señor. Amén, Señor. Quiero que vea esto por un momento, amados hermanos. Lo había leído en 2 de Corintios, amén. Lo voy a leer rápidamente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Cuando vienen esos malos pensamientos, cuando vienen malos deseos, cuando vienen pensamientos, emociones que no están de acuerdo con Dios, nosotros podemos tomar la decisión, amados hermanos, de poder controlarlas, de poder pedir ayuda a Dios. Lo que Dios quería que Caín hiciera en ese momento era arrepentirse, es decirle: Señor, yo siento enojo, yo siento rabia, yo siento ira, yo siento celo. Padre, yo siento aún matar a mi hermano, ayúdame. ¿Qué hizo Caín? Se escondió de Dios. Corrió de la presencia de Dios, corrió de las escrituras, corrió de la iglesia. ¿Y qué sucedió? Cayó en cada vez más profundo pecado, hasta el momento que él fue completamente, amén, a él lo sacaron de ese lugar, amén. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, amados hermanos. El concepto de la esclavitud. ¿Qué podemos hacer nosotros? Amén. Pues, primeramente, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras acciones. El día de ayer a mí me encanta ver cómo se desarrolla mi hijo, ¿eh? Por eso que doy muchos ejemplos de Caleb, porque yo puedo ver a él un niño en desarrollo, ¿eh? El día de ayer él estaba en un slide y él es muy justo. Entonces él estaba esperando su turno, él se sentó y llegó un niño que cortó la línea, se metió delante de él y tuvo el turno antes de Caleb. Y Caleb estaba ahí encima, lo estaba mirando con un enojo, con una ira. Caleb no se movía. Él agarró eso y lo empezó a mirar, y era una mirada que hasta a mí la asustó. Amén. Decía: Calebcito, cálmese, no pasa nada, no hay problema. Amén. El niño se pudo controlar y nosotros no. Amén. Él tiene 3 añitos, amados hermanos. Nosotros también podemos controlar nuestras emociones. También podemos controlar nuestros pensamientos y también podemos controlar nuestras acciones. Por eso que la palabra del Señor nos advierte. Quiero que vayan rápidamente al libro de Santiago capítulo 1. Miren, con esto vamos terminando. Santiago capítulo 1. Versículo 12. Santiago 1, 12 al 15, dice la palabra del Señor. Amén. Santiago está ya casi al final de la Biblia. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la persona que se para firme contra la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces, primeramente, hay algo en tu corazón que te atrae al pecado. Nuestra propia concupiscencia está hablando de los deseos que tenemos aquí adentro. Amén. Dice que de nuestros deseos somos atraídos, y cuando uno es seducido, amén, ya está cayendo. Amén. Y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primero para el cristiano, la muerte espiritual. Tú pierdes contacto con Dios. Tú no vas a sentir la presencia del Señor. Tú no vas a sentir a Dios obrando en tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de Dios. Amén. Número 2, el pecado trae la muerte real. La palabra del Señor, si usted lee en Apocalipsis, habla de la segunda muerte. ¿Alguien me puede hablar de la segunda muerte? La muerte espiritual. Hay una muerte espiritual, hay muerte física, pero hay una segunda muerte que viene después de la muerte física que nosotros tenemos. Lo explica en el libro de Apocalipsis. Y habla de la segunda muerte en el momento del juicio, cuando serán condenados. Y dice: esta es la segunda muerte. Igualito, juntito con el texto que dice: y Satanás será lanzado, amén, al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad, junto con sus demonios y junto con todos los que le siguieron. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20 y 21, para que usted lo pueda leer en su hogar. Entonces, el pecado no solamente lleva a la muerte espiritual, que es la que mencionó nuestra hermana, que es una distancia de Dios, pero llegará el momento donde el pecado nos llevará a una distancia permanente de la presencia del Señor.
Y es por eso que Dios constantemente nos advierte. Jesucristo predicó sobre esto y nosotros predicamos sobre esto porque es necesario. Es necesario. Es necesario. Hace unas semanas nosotros hablamos de la tentación y el pecado. ¿Amén? ¿Y sabe por qué muchas veces tenemos que hablar de lo mismo? Porque nadie se recordó lo que ya había dicho. Amados, tenemos que esta palabra ser inscrita en nuestros corazones. Porque llegará el momento que usted se enfrente contra la tentación, se confronte contra estas cosas. Y os recuerdo una vez más, el pecado está a las puertas. Dios le advirtió a Caín para que al salir de ese lugar, de ese momento de Dios, él no fuera a caer en esa tentación. Porque le puedo asegurar que Satanás estaba a su alrededor diciéndole: mátalo, 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 mátalo. Pero si él hubiera prestado atención a las palabras del Señor, él hubiera dicho no. Porque yo sé que eso es desagradable delante de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesucristo mismo le dijo, o Pedro escribió, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado es persistente, siempre está presente, siempre te está buscando ese momento de debilidad. Está buscando ese momento donde tú ya sientes que no puedes más. Está buscando ese momento donde te estás siendo sobreconsumido por las emociones, por las situaciones que te rodean, para que tú cometas un error. Pero cuando el pecado entra a la vida del ser humano, amado hermano, es difícil levantarse. Yo me aparté de los caminos del Señor, porque yo entré en tentación y yo caí en pecado. Y sabe, amado hermano, 7 años yo no me pude levantar. 7 años apartado de la presencia de Dios. 7 años peleando para poder regresar a la iglesia. 7 años conociendo que aquí era mi lugar, que yo debería haber estado predicando la palabra del Señor. 7 años donde no pude hacer nada, porque yo era un esclavo del pecado. Y el esclavo pierde el control. El esclavo pierde su voluntad. Y aunque yo quería, no podía, hasta que vino uno que me libertó, Jesucristo de Nazaret. Hasta que vino el momento donde yo le dije: Señor, ya no puedo más, ya no puedo pelear, ya no puedo resistir más. Y simplemente me rendí como un esclavo de los pies de Cristo. Como nos rendimos ante la tentación, ríndase delante de Dios y vea cómo Él toma el control de tu vida. Y como Él te lleva a lugares altos y grandiosos y preciosos de su presencia, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Que en esta mañana que doble su cabecita donde usted está. Y quiero que medite por unos momentos nada más sobre su propia vida. Quiero que por un momento medite sobre estas cosas. El primer punto, amados hermanos, que tenemos que hacer es controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras acciones. Del pensamiento pasa al corazón. Cuando entró al corazón, amado hermano, usted ya cayó. Ya cayó en pecado, porque la próxima etapa es simplemente la acción. Pero la palabra dice que del corazón es donde nace el pecado. La palabra dice: aún el que mira a una mujer en su corazón ha pecado con ella. En el corazón usted ya cayó. Amén. Y del corazón pasa una acción. Número 2, tenemos que alejarnos del camino pecaminoso. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento en esta mañana. Quizás tu pecado no es grande, quizás no es la fornicación y el robo y todas estas cosas, pero quizás sí. En tu corazón hay lujuria, hay lascivia, en tu corazón hay celos, en tu corazón hay envidias, en tu corazón hay falta de perdón, en tu corazón hay algo que te está afectando en esta mañana. Y Dios quiere limpiarte. Dios quiere que empieces un nuevo año en su presencia, pero no como terminaste el 2025. Muchos terminaron bajo la esclavitud del pecado, pero Dios quiere libertarte hoy, para que la próxima semana tú levantes tus manos al cielo con toda libertad y adores al Dios del cielo que te ha dado el perdón. Porque tal como Dios lo hizo con Caín, no fue a condenarlo, hermano. La palabra dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que a través de Él fuéramos salvos. Juan 3:17. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y punto número 3, reconoce
que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros corazones están arraigados a una carne pecaminosa. Por tanto, amados hermanos, solamente el poder de Dios nos puede rescatar. Solamente el poder de Dios nos puede llevar a la libertad. Quiero orar por ti en esta mañana, donde tú estás, dobla tu cabecita y empieza a orar, empieza a decirle al Señor: Señor, yo sé que tú has traído este mensaje esta mañana por una razón. Yo sé, Padre mío, que quizás yo he cometido errores, Padre, que quizás hay algo en mi corazón que no me ha permitido avanzar como tú quieres que yo avance. Quizás hay algo en mi corazón, Señor, que me está afectando sobremanera. Pero en esta mañana, como decía tu palabra, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, yo llevo cautivo a todo pensamiento, yo llevo cautivo mis emociones, yo llevo cautivo mis acciones a la obediencia en Jesucristo de Nazaret. Tú tienes el poder, tú tienes el poder. Tú tienes el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. El mismo Espíritu que moró dentro de Cristo, que le permitió hacer milagros y maravillas y cosas grandes y maravillosas. Ese es el Espíritu que está sobre ti. Ese es el Espíritu que opera dentro de ti, que te da las fuerzas. El Espíritu que te habla, el Espíritu que redarguye tu corazón, el Espíritu que hace sentir ese remordimiento, esa culpabilidad cada vez que le fallas. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si tú lo sientes, gózate, porque Él todavía está contigo. Cuando ya no sientas nada, ahí tienes que tener temor, porque el Espíritu de Dios se ha apartado. Pero mientras sientas el dolor por el pecado, amado hermano, gózate. Pero antes de gozarte, pídele a Dios misericordia. Pídele perdón. Pídele que te ayude. En este 2026, Padre, yo quiero, Señor, ser distinto. En este 2026 yo no quiero reaccionar de la misma manera. En este 2026, Señor, antes de accionar, antes de pensar, antes de hablar, yo quiero saber tu voluntad y hacer conforme a tu voluntad. Yo no quiero pelear por mi propia justicia. Yo no quiero pelear, Señor mío, sino yo quiero que tú seas el que pelea mis batallas. Yo no quiero, Señor Padre, pelear, sino pararme firme contra las acechanzas del enemigo esta mañana. Este nuevo año, Señor mío. El pecado está en las puertas, Señor. El enemigo ha venido a matar, a robar, a destruir. Y yo sé, Padre mío, que yo he estado, Señor mío, en su vida. Oh, amado hermano, tú tienes que reconocer que Satanás te está mirando. Que Satanás te está rodeando como un león rugiente. Pero hay alguien más poderoso que está a tu lado, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesús. El que dio su vida por ti. Y aunque el enemigo se levante contra ti, aunque todo el infierno se levante contra ti, tu alma tiene que estar confiando en el Dios en quien tú has creído. Tú tienes que pararte firme. Tú tienes que tomar la decisión, porque Dios ya tomó la decisión que Él va a respaldar lo que tú decidas en esta mañana. Si tú decides buscarle y hacer su voluntad, Dios te va a respaldar. Si tú decides pararte firme contra el enemigo, contra la tentación, Dios te va a respaldar. Pero si tú decides entregarte al pecado, Dios no te va a detener. Dios te ha dado libre albedrío para que tomes tus propias decisiones. Pero si un niño como Caleb puede obedecer y puede controlarse, yo estoy seguro que nosotros también lo podemos hacer. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo presento en esta mañana a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Padre de la gloria, tú me has dado esta palabra. Y quiero terminar con esto, amado hermano, y decirte: tú tienes autoridad sobre el pecado. Tú tienes autoridad sobre el pecado. Tú tienes autoridad sobre la tentación. Tú tienes autoridad sobre Satanás. Tú tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso es lo que dicen las Escrituras. No se pueden levantar contra ti, no te pueden vencer, al menos que tú le abras una puerta. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, esas puertas son cerradas en esta mañana, Padre. Toda puerta, Señor, de envidia, de celo, toda puerta de pecado, Señor, toda puerta de fornicación, Señor, de lujuria, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, sea cerrada en esta mañana. Falta de perdón, Señor mío,
todos, Señor, puertas, Señor, de los que están aquí en esta iglesia, en este momento, en esta hora, de los que están viendo a través de las redes sociales, Padre, lo renunciamos en el nombre de Jesús, lo rechazamos en el nombre de Jesús, cerramos la puerta en el nombre de Jesús, para permitir que solamente tu Espíritu, tu presencia y tu poder fluyan en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos desde una posición de victoria para tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo rogamos, papá, y a ti le damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Amados, Dios es maravilloso. Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Esta semana, este no es el tema que yo quería traer, pero hay algo que captó mi atención y que me ha tenido fijo en esta palabra. Hay momentos donde usted puede leer 20 versículos al día o 20 capítulos al día, pero hay momentos donde una parte de las escrituras se le tiene. Y Dios me ha detenido para que yo medite en mi propia vida. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir contigo. Que medites en tu vida, que analices tu vida, que analices las interacciones que tú tienes a tu alrededor, las personas que están a tu alrededor, que analices si tú estás de acuerdo con la voluntad de Dios al momento o no. Y si tú encuentras y Dios pone en ti que hay ciertas áreas de tu vida en las cuales no concuerdan con su voluntad, apártate y entra en la perfecta voluntad de Dios, porque ahí encontrarás paz. No cuando estés peleando. Sabes que hay momentos donde la palabra dice que no tienes que pararte firme, sino huir. Amén. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, hablando de la inmoralidad sexual. Huye. No quédate firme, parado, pelea, huye. La palabra dice: huye de apariencia de pecado. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento el pecado está a las puertas y puede entrar si tú le permites una pequeña apertura. Hay momentos que entran cucarachas y cosas a la casa y yo no entiendo cómo, si está todo cerrado. Una pequeña apertura y esos demonios van a entrar a tu vida. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Póngase de pies y alaba al Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque Dios es bueno. Hoy voy a mencionar a Marcela para que ore por las ofrendas, por los diezmos en esta mañana. Amén. Y nuestra hermana que por favor puede cerrar este culto. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres eterno y eres poderoso. Te damos gracias, Señor, por tu sangre bendita que nos lava y nos limpia de todo pecado, Señor.